Y estamos en plena celebración del Día del Padre. Y el Día del Padre no es una celebración encumbrada como el Día de la Madre. De hecho, en la sociedad woke que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, en ocasiones se ve a los papás y se ve a los varones como si fueran un mal necesario, un apéndice dentro de la familia. Y se hace toda clase de chistes denigrantes con relación a la figura del papá. Sin embargo, nosotros sabemos que desde el punto de vista humano, el modelaje de roles, de actitudes, de conducta, son esenciales a la hora de desarrollar una sociedad funcional. Y el modelaje se refiere a la influencia de una persona en el comportamiento, las actitudes y valores de otra persona. Y ese proceso es un proceso esencial en todo el proyecto de socialización que tiene que tener un ser humano y también en el desarrollo de su identidad. En el día de hoy yo quiero que examinemos el pasaje bíblico que nosotros hemos visto en otras ocasiones, que es el famoso pasaje de la hija de Jairo, pero yo quisiera que hoy lo enfocáramos de una manera diferente. Nos pudiéramos preguntar cómo podría ver una hija a su padre, qué modelaje indirecto le puede estar haciendo Jairo a su hija en medio de esa narración que nos da el Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, el Evangelio y los Evangelios como género literario, lo que hace es que narra de manera biográfica historia de grandes héroes y personajes importantes de una sociedad. En el cristianismo que nosotros practicamos, nosotros tenemos 4 narraciones del Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, se consideró que Jesucristo era una persona tan y tan importante que se escribió después de su muerte 4 escritos de la historia del Evangelio de Jesucristo. Y que nosotros hoy hemos heredado 4 escritos de ese Evangelio, escritos por 4 personas diferentes y dirigidos a 4 pueblos diferentes. Nosotros sabemos que los primeros 3 escritos del Evangelio de nuestra Biblia, estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman los sinópticos. Y se le llaman los sinópticos porque nos dan una vista común acerca de la historia de Jesús. También se llaman sinópticos porque hubo un escritor alemán que en un momento dado hace una comparación de estos 3 evangelios en columnas paralelas y entonces le llamó a eso la sinopsis del evangelio. Así que nosotros sabemos también que hay cerca de otros 70 escritos de evangelios diferentes, evangelios apócrifos, que narran hechos de la vida de Jesús, algunos de ellos que son fantásticos. Nosotros conservamos en nuestra Biblia 4 escritos que la iglesia desde el comienzo de su historia los consideró como divinamente inspirados. Y uno de esos 4 escritos es el libro y el Evangelio según San Lucas, que forma parte de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento en la Biblia cristiana. El autor del Evangelio según San Lucas era médico de profesión, era gentil y era compañero entrañable del apóstol Pablo. Y se piensa que Lucas murió cerca de los 74 años en un lugar que se llamaba Bitinia y que nunca se llegó a casar. Así que él escribe su evangelio para ilustrar a un amigo personal de él que se llamaba Teófilo acerca de la vida y del ministerio de Jesús. Eventualmente nosotros vamos a ver que se va también a escribir una segunda parte de este escrito llamado el libro de los Hechos, donde se da continuidad acerca no solamente de la historia de Jesús, sino también acerca de cómo fueron los primeros años de la iglesia primitiva. El 50% del evangelio de Lucas es un evangelio inédito. Eso lo que significa es que tú no vas a encontrar
en la mitad de lo que se narra en Lucas, no lo vas a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Así que entre las cosas que habla Lucas, y usted puede entender que Lucas era médico de profesión, así que en su libro se ven narrados cerca de 36 milagros específicos de Jesús. Y de esos 36, 20 solamente usted lo va a encontrar en el Evangelio según San Lucas. Eventualmente, uno de esos escritos acerca de cosas milagrosas que hizo Jesús, se habla acerca de la resurrección de la hija de un señor que se llamaba Jairo. Cuando nosotros llegamos a la historia de la llamada hija de Jairo, esta historia se narra en 3 de los 4 evangelios. En Mateo capítulo 9, en Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8. Yo voy a considerar en esta mañana en la narración que está en Lucas capítulo 8. Y cuando vemos esa narración acerca de la historia de la hija de Jairo, nosotros nos damos cuenta que hay mucha información con relación a esta historia. Se trata de la historia de una muchacha que tenía cerca de 12 años de edad, que era hija de un principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Cuando hablamos de 12 años, pues estamos hablando de que se parecía quizás a Amanda o a Karina, más o menos en esa edad. ¿Ustedes tienen 12 años ya o son más viejitas? Son 12, ¿verdad? Pues más o menos están por ahí. Así que si fuéramos a ubicar la hija de Jairo, piense en Amanda o piense en Karina. Más o menos 12 años y demás. Y entonces eran hijas no solamente de una persona cualquiera, eran hijas de un principal de la sinagoga. La sinagoga en el tiempo de Jesús era un lugar de culto que originalmente nació en el exilio del pueblo de Israel. Inicialmente la sinagoga, cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, era un lugar donde se reunían, traían los niños todos los sábados, los niños hebreos, todos los sábados para que le enseñaran cosas de la historia del pueblo de Israel. Era algo así como si fuera en el día de hoy. Pues entonces venían los niños puertorriqueños, se reunían allí y allí le enseñaban la borinqueña y le enseñaban acerca de la historia de Aguaybaná y le enseñaban de Juan Ponce de León y le enseñaran de nuestros personajes históricos. La idea era que esa nueva generación que se estaba levantando en el exilio mantuviera un nexo con la historia del pueblo de Israel en aquel momento. Así que es interesante, allí se le enseñaba cosas que eran parte del folclore del pueblo de Israel, pero también se le enseñaba, miren niños, recuerden, nosotros estábamos presos en Egipto, el Señor nos sacó, nos llevó por el desierto, nos dio agua, nos dio comida y nos metió en la tierra prometida. Así que la historia es interesante porque nos rescata el hecho de que allí, en aquel lugar, todos los sábados se leía la Torá. Y la Torá es lo que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y allí se discutía el texto sagrado. Y allí ese lugar se llamaba la sinagoga, que el significado de sinagoga en el idioma original es la casa de asamblea. En otras palabras, la sinagoga era una precursora de lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia del Señor. La sinagoga estaba dirigida por 3 personas notables. Cuando se habla de personas notables, se está hablando de personas que eran más o menos lo que el hermano Luis mencionó en el día de hoy. Todo ese montón de nombres importantes y famosos dentro del poblado son personas notables. Son personas que se destacan entre la generalidad del pueblo por tener de alguna manera, una relación donde todo el mundo lo valora en ese lugar.
Así que Jairo era una de esas 3 personas que dirigía esa sinagoga. Y que Jairo, como encargado de esa sinagoga, entre otras cosas, se preocupaba por invitar a rabinos, a maestros, para que instruyeran, para que predicaran en sus facilidades de la sinagoga. El nombre de Jairo, lo que significa Dios quiera lucir. Y en hebreo el nombre de Jairo lo que significa y significaba era alegría y gozo. Así que el significado del nombre Jairo de por sí tiene una connotación positiva. Y el texto bíblico nos indica que Jairo, ese principal de la sinagoga, esa persona que en rango social está por encima de la generalidad del pueblo, un día sabe acerca de Jesús y viene y se postra, que es una posición radical para un judío. En muchas ocasiones he explicado aquí lo que representa el postrarse para el pueblo judío. No es solamente meramente inclinarse como nosotros hacemos, es que con la frente toca el piso, es que se pone en el piso, tocando con su frente el piso allá y se vuelve vulnerable. En otras palabras, cuando dice aquí que Jairo vino y se postró delante de Jesús, lo que significa es que se tiró al piso, se hizo vulnerable delante de una persona que se consideraba maestro en su tiempo. Ese personaje importante de la sociedad de su tiempo dejó de lado su orgullo, su prestigio social para acercarse a Jesús. ¿Cuánta falta hace en el día de hoy? Especialmente de parte de los varones, que dejen de lado su orgullo y que se encuentren con el dador de la vida. El servicio a Dios no es solo una cosa para mujeres. Necesitamos que varones y hembras aprendan a reconocer que Jesucristo es el Señor en su vida y darle el primado a Dios en ella. Y este personaje importante en la vida social, se dice que entre otras cosas, también era papá. O sea, no era el encargado solamente de invitar a que los maestros vinieran a enseñar a la sinagoga. Era papá y tenía una hija que se estaba muriendo con una enfermedad terminal. Son esos días en los cuales no encontramos contestación a nuestras preguntas. Son esos días donde no encontramos solución a nuestras interrogantes. No solamente era una persona de encumbrada posición social, de prestigio reconocido en la sociedad de su tiempo, sino que además de eso era papá. Y por el otro lado, mientras aquí era aplaudido, en su casa tenía una hija que se estaba muriendo. Los que somos papá sabemos lo que eso representa. Cuando nuestros hijos se enferman y nosotros en ocasiones no encontramos solución a las situaciones de salud que ellos tienen. Y Jairo estaba enfrentando una de esas ocasiones. Una de esas ocasiones cuando pensamos que el problema es demasiado de grande y que no sabemos cómo vamos a poderlo solucionar. Hay veces que hay gente que miran de lejos y dicen, ese no es mi problema. Y queremos pasar los momentos difíciles de otros, pasamos con ficha. Y decimos, eso es problema de él, que lo resuelva él. Hasta que nos toca a nosotros. Hermano, tarde o temprano nos va a tocar a nosotros. Tarde o temprano tendremos que enfrentar momentos que van a desafiar nuestras posiciones sociales, nuestro prestigio, nuestra fama. Y tenemos que decidir qué vamos a hacer en un momento donde la vida nos pone en una encrucijada. Yo noto algunas características importantes en este caballero llamado Jairo. Primero, no se avergonzó de buscar ayuda en Jesús.
Segundo, vino de día a plena luz para que todo el que estaba allí lo viera. Él no se escondió como Nicodemo, que fue de noche a hablar con Jesús. Este vino a plena luz del día y tan pronto se encontró con Jesús, se tiró a los pies de Jesús. No envió a otra persona. No le dijo a la esposa, vete tú. No le dijo al sirviente, por la encumbrada posición social, probablemente tenía un sirviente que le podía haber dado una orden. Mira, vete tú y habla con ese tal Rabí de Galilea y dile que la nena mía está enferma y que yo quiero que él haga un milagro. No, Jairo fue a plena luz del día, fue en cuerpo presente, fue en primera persona, se tiró a los pies de Jesús. Y eso lo que implica es que nosotros podemos buscar a Dios por nosotros mismos, sin vergüenza, con valentía. Eso es un buen modelaje para un hijo. No envíes a nadie cuando puedes hacerlo tú mismo. No te avergüences del evangelio. Demuestra con valentía lo que haces. De hecho, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mire, y a veces uno encuentra gente en el pueblo que son cristianos evangélicos en la iglesia, y en la iglesia se comen los nenes crudos. Y cuando te ven en el mall, si alguien le dice Dios te bendiga en voz alta, lo ignoran. Eso no es sitio para estar diciendo Dios te bendiga. Y tienen miedo que se le identifique como un verdadero cristiano. No hay que tener miedo de declarar que somos hijos del Señor, no importa dónde estemos. Pero si no estamos viviendo a la altura de lo que decimos que somos, ahí sí que tenemos que tener miedo. Sí, cuando somos una cosa en el santuario y somos otra en otro lugar. Pero hay que tener miedo. En estos días estábamos entrando a una tienda y de momento yo entro y el muchacho que está allí al frente, que está con un radio, yo infiero que es un encargado de la tienda y todo, me dice, Dios te bendiga, pastor. Ay, yo le dije, amén, y gloria a Dios, y qué bueno, y le pregunté cuánto tiempo, 5 años, dónde estaba y eso, y después que hablo un montón con él, Dani me dice, ¿quién es ese? Pues yo no sé quién es, pero él me saludó. Y yo le dije amén, y le dije esto, y le hablé con él, y le formé una conversación ahí. No es cuestión de conocer a la gente. Yo no tengo miedo que me identifiquen como creyente. Jairo tampoco tuvo ese problema. Buscó a Jesús de día. No mandó a nadie. Y cuando llegó, se tiró a los pies de Jesús. Si algo necesitan nuestros hijos en el día de hoy, es que sepan que sus padres no son de chocolate, ni son tembleques. Que no tienen miedo, que las cosas no lo asustan, que saben dónde están parados, que saben en quién han creído, que pueden afirmar sin miedo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y otra característica que yo veo en este caballero es que invitó a Jesús para que fuera a su casa. Y de hecho lo lleva directamente a la casa. ¿Cuánta falta hace, hermano, en el día de hoy? Que los papás, que los hombres quieran llevar a Dios a sus casas. Que puedan afirmar, como afirmó Josué, ustedes escojan a quien ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hace falta eso. Por años hemos estado viendo que la religión se asocia con las mujeres. Y hay algunos caballeros que solamente reclaman el liderazgo dentro de su familia cuando tienen que hablar duro y exigir cosas. Pero fuera de eso, no son modelos de bien para su familia. Y le dicen, sí, vete tú y llévate a los muchachos. No es vete tú y llévate a los muchachos.
vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Buscar a Dios es para varones y es para hembras. Es para todo el mundo. Cuando busco la historia y examinamos la historia de Jairo, hay cosas que a mí me encantan y que sirven de un buen modelaje de parte de este padre llamado Jairo para su hija. Primero, busca ayuda para su hija. Y aunque le dieron una palabra negativa, él escoge seguir creyendo. De hecho, mientras está hablando con Jesús y diciéndole que vaya a la casa y todas esas cosas, viene ella y dice, déjate de estar molestando a Jesús, ya la nena se murió. Y solo Jesús dice, no te preocupes, solamente tú crees. No te preocupes, no te dejes llevar por la gente que está vuelta redonda tuya. Solamente cree. Y Jairo escoge seguir creyendo. Hermanos y hermanas, nuestros hijos no solamente necesitan celulares, ropa y zapatos. Nuestros hijos necesitan que le modelemos a Dios en sus vidas. No solo importa lo material. Hay intangibles que hacen la diferencia. De nada vale tener un celular de último modelo si no puedes tener una relación personal con Dios. Y eso lo modelan los papás y las mamás. Yo me acuerdo en casa, porque ellos cuando nosotros nos enfermamos, nosotros oramos por los enfermos. Pues en el caso mío, yo oro por los enfermos porque mi mamá y mi papá, cuando nos enfermábamos de niños, lo primero que hacía era, vengan acá, vamos a orar. Y en la cama, sí, nosotros titiriteando y ellos orando. Y después de eso nos daban un chofo con alcanfor, con alcoholado superior 70, con espíritu tredentina y bálsamo poder 2. Eso, todas esas cosas, los que tienen aquí peinan cara, saben de lo que estamos hablando. Y eso lo echaban ahí juntos, lo meneaban y nos pasaban un chofo con eso y ahí sudábamos, olvídate de eso, hasta los pensamientos. Pero yo oro por mis hijos cuando se enferman, porque a mí me enseñaron a orar. Y yo vi como mi papá y mi mamá oraban y Dios les contestaba. No es decirle, no, ora que yo sé que Dios te va a contestar. Ora tú. Modélale tú. Toma la batuta tú. Y después, si quieres regalar celulares, regala. Y si quieres regalar ropa, regala. Pero la vida es mucho más que ropa y zapatos. Hay que modelar principios. Jairo buscó ayuda para su hija. Y aunque le dieron una palabra negativa, él escogió seguir creyendo. La segunda cosa que veo en Jairo es que él modela responsabilidad. Varones, no es solamente prestar un espermatozoide para fecundar un óvulo. Hay que asumir responsabilidad por el desarrollo de los nuestros. Eso lo hace cualquiera. Hay que asumir, hay que ser un padre presente en la vida de nuestros hijos. Hay que asumir responsabilidades en el desarrollo de los nuestros. Queremos que nuestros hijos oren, ellos los tienen que ver orando. Queremos que nuestros hijos respeten, ellos nos tienen que ver respetando. Hay que modelar la búsqueda de Dios a través de la lectura de la palabra. Mira, lee la Biblia, que es un libro bueno. ¿Cuándo tus hijos te ven leyendo la Biblia? Nunca. Pues entonces no puedes decirle a ellos que lean nada. Tú no puedes exigir nada que no practiques. Hay que ir a la iglesia. ¿Y tú vas a la iglesia? ¿Y tú te congregas? No, es que eso es bueno, yo sé que es bueno. Sí, es bueno. Y si es tan bueno, ¿por qué no viene?
Hazte presente en la vida de tus hijos. Tú quieres que tus hijos adoren. Tus hijos te tienen que ver adorando. ¿Cuántas veces está el culto prendido y está la gente mirándose unos a otros? Y hay que adorar. Ay, y la teoría dice, hay que adorar al Señor. Ay, hay que acercarse delante de Dios, diciendo aleluya y gloria a Dios. ¿Y cuándo tú lo dices? Y después nos vamos a casa. Oye, el culto estuvo tan apagado. Pues ¿sabes qué estás diciendo? Que tú estuviste apagado. Está hablando de ti. Tú quieres que tus hijos adoren. Ellos te tienen que ver a ti adorando. Aleluya. Estamos tan acostumbrados a decirle a la gente lo que tienen que hacer, pero no a modelar lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos a Jairo modelándole a su hija. La tercera cosa que a mí me impacta de esta historia de Jairo es que el papá Jairo invita a Jesús a su casa, con todo lo que eso pudiera significar. Y la pregunta que yo puedo hacer en el día de hoy es, ¿Cristo es invitado a tu casa? Cristo. ¿Tú has invitado a Cristo a tu casa? Cristo forma parte de tu vida, de tu existencia, de tu cotidianidad. Mire, cuando nos dicen que va a visita para casa, hay casas que se vuelven. Bueno, yo he aprendido eso cuando usted sabe que yo visito casas, hogares y eso. Y cuando yo voy llegando a casa, yo cojo y saludo desde lejos. Dios bendiga, desde la esquina. Porque yo sé que cuando ellos se asoman, ¿quién es? Ah, es el pastor. Mire, se forma un coge y coge dentro de las casas. Y tú te sientes y cuando llegas a la puerta, yo me quedo adrede y voy mirando para lado y lado. Cuando llego a la puerta, el que me recibe está. Ay, qué bueno, pastor. El que está aquí. Y están con la lengua por fuera. Y entonces, pase para acá. Y uno pasa y uno ve que aquí removieron cosas de momento así. Algo se quedó y se paran frente a una puerta porque hay un cuarto ahí que ahí se mete todo. Échalo ahí, olvídate de eso. Échalo ahí. Que si yo dijera, yo quisiera entrar a ese cuarto. No, ahí hay una culebra. No podemos entrar ahí. Porque tenemos un cuarto de desecho. Hermano, nosotros hemos invitado a Cristo a nuestro hogar. Si Cristo visitara nuestra casa y fuera huésped de nuestra casa, las cosas estarían como están. O la tendencia nuestra sería a tratar de impresionar inclusive a Cristo mismo. Jairo invita a Jesús a su casa. Tenemos que invitar a Cristo a nuestra casa, no solamente en momentos especiales nada más. Hay hogares que me están escuchando en esta preciosa mañana que necesitan urgentemente que Dios sea el huésped distinguido y permanente de su hogar. Solamente así van a poder tener paz y bonanza. Si permiten que Dios esté con ustedes. Y la cuarta cosa que a mí me impresiona de Jairo es que una vez llega Jesús y saca a todo el mundo de allí. Allí habían lloronas profesionales. Usted sabe que antes se pagaban gente para que llorara. Eso para nosotros es impensable. Porque se supone que nosotros, cada cual llora a sus muertos. Pero antes había gente que eran lloronas, plañideras. Casi siempre eran mujeres, ellas. Que le pagaban para que lloraran los muertos ajenos. Y cuando Jesús llega a casa de Jairo, hay una caterva de gente de esas allí,
haciendo una demostración de dolor, porque para el pueblo judío decía que cuando una persona se moría, el espíritu estaba 3 días dando vueltas por cerca de la casa. Eso no es lo bíblico, pero era lo que ellos creían. Y entonces, por eso que la resurrección de Lázaro ocurre en el 4º día. Porque después ellos decían que después del 3er día el espíritu se iba. Jesús se tardó y el 4º día después que Lázaro murió fue que entonces lo resucitó. O sea, para que no hubiera duda que allí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El papá puso a su hija en las manos de Jesús. ¿Qué ocurrió? La historia, usted sabe el final. Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Le habla en arameo, que era lo que se hablaba en aquel tiempo y demás, y que Jesús manejaba muy bien ese idioma. Y le coge, le da la mano. En el nombre de Jesús, levántate. Hermano, la pregunta es, ¿en manos de quién está tu familia? ¿En manos de quién? Pon tu familia en las manos del Señor. Cuando presentamos niños aquí, yo hago algo, hacemos algo aquí, donde usamos aceite, símbolo del Espíritu Santo, y usamos una gotita de sal que le pedimos a la mamá que le ponga en la boquita al nene o la nena. Y le decimos a los papás, nosotros queremos ir detrás de nuestros hijos todo el tiempo y estar detrás del jabo de ellos, pero ellos crecen. Y cuando crecen, en ocasiones se meten en lugares que nosotros no queremos que se metan. ¿Y qué nosotros hacemos? Proféticamente declaramos, ponemos una gotita de aceite sobre ti, símbolo del Espíritu Santo. No importa dónde te metas, el Espíritu Santo de Dios va a estar contigo. Te va a acompañar. Y en algunos sitios te va a decir, sal de aquí que este no es tu lugar. Y en otros sitios te va a decir, habla aquí que quiero que digas esto. Cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, no importa dónde se metan nuestros hijos, sabemos que Dios los va a dirigir. Ahora en estos días, Débora sale para Pittsburgh en una cuestión de trabajo. Es la primera vez que va, es la primera vez que coge la ruta, es la primera vez de un montón de cosas. Y uno pudiera estar pensando, como en efecto yo lo pienso, wow, y ahora y aquello. Y de momento cuando veo su calendario, veo que aquí va a un punto intermedio y de ahí entonces va a otro. Y de regreso la mandan a otro sitio y de ahí llega entonces a San Juan. Y la pregunta, ¿pero por qué no fue un viaje directo? Pues no, el que compró eso lo compró así, porque seguramente le costaba más barato. Si la mandaba para que estuviera de aquí para allá, que hiciera escala en Newark y de allá para acá hiciera en Chicago. Y uno se preocupa, bueno, qué bueno, pues Señor, está en tus manos. Tú la dirigirás, tú te encargarás de canalizar cada cosa. Porque hemos aprendido a poner nuestros hijos en las manos del Señor. Pon tu hijo, pon tu familia en las manos del Señor. Modélale a ellos. Y hoy yo hago un llamado a la conciencia de los papás que me puedan estar escuchando. ¿Qué están viendo tus hijos en ti? ¿Qué modelaje tú le estás dando? ¿Te ven buscando a Dios? ¿Te ven invitando a Cristo a tu hogar? ¿Le modela a tus hijos responsabilidad y valentía? ¿Oras por tu familia? ¿Los encomiendas al cuidado de Dios? ¿O tú eres de los que le debes a cada santo una vela? Y mire que nosotros no prendemos vela a los santos. Pero hay gente que le debe a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Ese es el modelaje que le quiere dar a tus hijos. Que pueden estar cogiendo fiado a todo el mundo. Y después
El diablo se metió, no es el diablo, es la irresponsabilidad que a veces tenemos entre nosotros. De hecho, me traigo noticias, me dijeron que se encontraron al diablo en estos días, me imagino que sería por las pailas del infierno, por allá, y eso. Y lo encontraron hasta deprimido. Y le dijeron, adiós, diablo, ¿y qué pasó? Que te ves tan mal. Dice, ay, estos pentecostales, que todo lo que le pasa me echan la culpa a mí. Y claro que es más fácil decir que es el diablo. Lo difícil es tomar nosotros responsabilidad por lo que estamos haciendo. Y es fácil echarle la culpa a aquel, al otro, al otro, al otro. Hay que tomar la cuota de responsabilidad que nos corresponde. Tú podrías repetir lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Podrías afirmar eso? Yo te desafío a que sí lo hagas. Papá, que puedas modelar adecuadamente a tus hijos y a tus hijas. Y yo quiero cerrar esta presentación, este mensaje, con un cántico que para todos los efectos es un cántico viejo. 1995. Lo canta Dani Berrío. Yo quiero ser como tú, dice. Y ahorita lo vamos a escuchar grabado. Dicen las palabras, se sienta a mi lado y un abrazo me da. Y me dice, papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice, papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces, hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Y el coro dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle y que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda. Solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende lo que ve. Que tu imagen, Señor, sea lo que vea en mí. Y vuelve a repetir el coro. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle y que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero que escuchemos ese cántico. Y a mí me gustaría que según va sonando el cántico, los compañeros papá pudieran pasar aquí al frente